Entonces, cambios y transformaciones en la danza azteca. Este es el tema, este es el punto a abordar. Y, y pues no es sencillo ni es fácil de abordar porque pues mucha gente estará de acuerdo, no estará de acuerdo, habrá muchas opiniones, ¿verdad? Mucho de esto es a veces de interpretación, pero pues vamos a mostrar lo que tenemos, vamos a mostrar lo que pensamos, vamos a mostrar lo que hemos observado durante pues estos años, estos 30 años que ya llevo aquí en la danza y quiero compartirlo con ustedes y pues a ver qué piensan ustedes, a ver qué opinan. Entonces, tratemos de entender, comprender o tomar conciencia de la actividad cultural ancestral, antigua, que nosotros estamos llevando a cabo, como es la danza azteca. Por supuesto que la danza azteca, no existe una definición en concreto, la danza azteca tiene muchas definiciones, la danza azteca es muchas cosas, la danza azteca se puede abordar y entender desde muchos puntos, desde muchas perspectivas, pero digamos que para el tema que estamos tratando, en general, entonces vamos a mencionar que la danza azteca es un legado cultural y ancestral. Es un legado cultural ancestral. Estas tres palabras pues tienen su peso por sí mismos, ¿sí? Un legado que viene de tiempo atrás, que viene del pasado, que se ha heredado de generación en generación, cultural, que obedece a unas formas de una sociedad en específico que se remonta también en el tiempo, en el pasado, y bueno, pues ancestral lo reafirma, ¿no? Que es algo muy antiguo. La danza azteca entonces es una actividad cultural que ha sobrevivido al paso del tiempo, al paso de los años, al paso de los siglos, y es una actividad que probablemente lleve hasta milenios realizándose. Esto la convierte y la hace ser una tradición. Entonces, una tradición es una actividad que conserva, y recalco esa palabra, hago énfasis en esta palabra, una tradición conserva sus formas y elementos que la componen a través del tiempo. Y nuevamente les vuelvo a recalcar esta palabra, conserva, ¿sí? Todo aquello que la compone a través del tiempo. Entonces, en términos generales, digamos que la danza azteca es una tradición cultural y ancestral. Entre muchas otras cosas, por supuesto, entre muchas otras cosas que es la danza azteca, pero entendamos que es una tradición sobre todo, ¿sí? Muy antigua. Entonces, definamos precisamente qué es tradición, porque en el ámbito de la danza constantemente estamos escuchando a muchos compañeros que dicen pertenecer a una tradición, ¿no? Pues yo soy de la tradición dancística, yo pertenezco a la tradición, el compadrito de la tradición, el hermano de la tradición, el guerrero de la tradición, yo soy de la tradición, y escuchamos que se repite constantemente esta palabra, ¿no? Formamos parte de una tradición, somos una tradición, yo soy de la tradición, soy danzante. Entendiendo aquí la palabra tradición en un contexto general para todos, para las dos vertientes de danza azteca, tanto para la tradición conchera como para los de mexicanidad. ¿Qué más? Estamos utilizando aquí el término para ambas vertientes, porque incluso los danzantes de mexicanidad, ellos se asumen dentro de una tradición. Y bueno, pero aquí el punto es que si cuando hablamos de tradición, si estamos conscientes de lo que significa una tradición, o por lo menos entender qué significa esa palabra, la palabra en sí misma, per se, el término, tradición, si estamos conscientes de lo que esto implica. Y es que una tradición es una continuidad de elementos culturales e históricos a través del tiempo. Vuelvo a repetir eso, una tradición es una continuidad de elementos culturales e históricos a través del tiempo. Y esta palabra continuidad va en conjunto con lo que decía anteriormente de conservar esos elementos culturales o históricos, ¿sí? Una tradición entonces se mantiene viva a través de la conservación de sus elementos culturales que la constituye. Repito nuevamente, una tradición se mantiene viva a través de la conservación de sus elementos culturales que la constituye. Eso, compañeros de la danza, eso es
una tradición, o en términos generales, esto es lo que significaría tradición. Si la danza entonces es una tradición que ha sobrevivido a través del tiempo y conserva sus formas culturales, cabe entonces hacernos esta pregunta. Si la danza es una tradición, ¿por qué ha cambiado tanto en los últimos años, en las últimas décadas? ¿Por qué la danza, siendo una tradición, entendiendo la tradición como una continuidad de elementos culturales, como una conservación de elementos históricos, ¿por qué ha cambiado tanto la danza en los últimos años? ¿Por qué observamos tantas transformaciones, modificaciones en la danza azteca? ¿Cuáles son las causas o factores que han ocasionado tantos cambios en la danza azteca? Esta es otra pregunta que también vale la pena hacerse, que también vale la pena plantearse. Bien, perdón, disculpen, me están mandando aquí unos mensajes, pero parece que la transmisión va bien, espero que sí. Esta es otra pregunta que vale la pena plantearse. ¿Cuáles son las causas o factores que han ocasionado tantos cambios en la danza azteca? ¿Qué o quiénes han propiciado tales cambios? Porque déjenme decirles que hay nombres, ¿sí? Incluso hay, digamos, figuras, personajes dentro de la danza azteca. Hablamos principalmente, quiero hablar más, referirme al término, a la variante de la mexicayo, de la mexicanidad, más que de los compañeros de la danza de tradición conchera, que seguramente también tendrán sus figuras y sus personalidades, pero en lo que compete a la vertiente en la que yo me muevo, que es la mexicayo, por supuesto que también hay figuras que han influenciado en su proceder para que haya cambios y transformaciones en la danza azteca. Bueno, solamente es una pregunta ahí que se plantea. Y hablando entonces de cambios, ¿no? Porque dice la gente que los cambios son necesarios, que los cambios tienen que suceder, que eso es como que lo natural, todo cambia, todo evoluciona, porque están entendiendo el cambio como evolución. Entonces cabe también la pregunta, ¿todo cambia? O sea, todo en realidad, todo cambia como tenemos esta idea en general. Por supuesto que nosotros observamos que todo en el universo se está moviendo, ¿no? Y tenemos la idea entonces de que si se mueve, pues es cambio. Pero entonces, ¿movimiento es sinónimo de cambio? ¿Movimiento es sinónimo de cambio? Si se mueve, cambia. No quiero, perdón, bueno, déjenme aclarar aquí, no voy a entrar aquí en disertaciones filosóficas ni profundas, ni tampoco, no se trata de eso, no quiero meterme en profundidad en estos planteamientos, pero solamente son para dar un poco el contexto de lo que queremos hablar aquí, entender cuando usamos esta palabra de cambio, no tomarlo así tan a la ligera, y solamente reflexionar un poco, analizar, reflexionar, pensar sobre el término, la palabra cambio, lo que implica, lo que significa, y ver cómo nosotros lo estamos percibiendo. O sea, si en realidad creemos que todo está cambiando en el universo, si todo cambia en la vida, o si hay constantes, o si hay cosas, elementos que no cambian, o pese a un posible cambio, se mantienen constantes. Eso es lo que quiero que empecemos a reflexionar, porque esa reflexión la vamos a llevar al ámbito, al espacio de la danza azteca. Entonces, ¿puede el movimiento ser constante o el movimiento siempre es un cambio continuo, donde no hay una permanencia? Y por supuesto que hay movimientos constantes. Y como ejemplo les puedo dar el movimiento de rotación de nuestro planeta, del planeta Tierra, ¿sí? Nuestro planeta se está moviendo y se mueve en un tiempo de 24 horas en su sentido de rotación. Este tiempo es constante, este movimiento es constante. Nuestro planeta, la Tierra, gira alrededor del Sol y lo hace en 365 días. Pero ese movimiento es constante y se vuelve a repetir. Digamos que es cíclico, ¿sí? Y nuestro sistema solar y nuestro Sol y todos los planetas del sistema solar se mueven dentro de una galaxia y en fin, o sea, lo que les quiero aquí tratar de hacer ver es que no porque se esté moviendo ya implica cambios drásticos
sino que hay cambios que, que van a permanecer constantes. Entonces, lo que quiero hacer yo énfasis aquí es sobre la palabra constante, es algo que está permaneciendo, aunque se esté moviendo. No sé si me explico, no sé si esté dando a entender esta idea, ¿sí? Aunque se mueva, se mantiene constante y eso permanece, permanece en el tiempo y permanece en el espacio. Por supuesto que algunos me van a decir, no, sí, oye, ya, pero pues un día el Sol se va a acabar y la Tierra va a dejar de existir y nuestra galaxia va a desaparecer y todo va a ser tragado por un agujero negro, etcétera. Sí, sí, efectivamente así es. Y ahorita vamos a llegar hacia ese punto, ¿no? Pero lo que está indicando ahí es que los cambios no se suceden a los mismos ritmos o a las mismas velocidades. Para la danza eso es muy importante y ahorita voy a llegar a ese punto. Aquí lo que me importa, lo que más me interesa mencionar y aclararles a ustedes es que hay cambios que se mantienen constantes, que lo contrario a una constante es una variable y la variable esa es precisamente lo que ocasiona los cambios drásticos, ¿no? Eh, existen, solamente a manera de ejemplo para ustedes, para que lo observen, hay cosas que no cambian, o al menos por un tiempo muy, muy grande, muy largo, por periodos de tiempo enormes, habrá cosas que no cambian o que van a tardar mucho en cambiar, como son las leyes universales, ¿sí? Por ejemplo, la ley de cargas o la ley de cargas eléctricas. Ustedes saben que esta ley de cargas explica que cargas iguales o del mismo signo se repelen y cargas diferentes o de signo contrarios se atraen, ¿no? Positivo y negativo se atraen, positivo y positivo se repelen y bueno, esta ley no la podemos cambiar, esa ley no cambia, se mantiene constante. La ley de signos, si ustedes recordarán sus clases en la secundaria, cuando nos decían, ¿verdad? Los maestros nos decían que más por menos da menos, menos por más da menos, más por más, menos por menos más. Y esta ley de signos, pues, tampoco cambiaba. Hiciéramos lo que hiciéramos, no íbamos a poder cambiar esa ley de signos. La ley de gravedad es otra ley que tampoco podemos cambiar nosotros, no la podemos modificar. Estamos sujetos a esta ley de gravedad mientras estemos aquí en el planeta Tierra. Pues ahí tenemos que obedecer esta ley. Por más que ustedes brinquen, nunca vamos a poder despegarnos del piso y intentar volar. Estamos sujetos a esa ley. La ley de causa y efecto es otro ejemplo dentro de los ámbitos religiosos, místicos, incluso dentro de la misma física, hablar de la causa y efecto, pues son leyes que creo que todo el mundo comprende y entiende. Entonces, bueno, hay leyes, hay fuerzas fundamentales en la naturaleza que no cambian, que se mantienen constantes por un largo y determinado tiempo. Entonces, esta expresión de que todo cambia, pues queda ahí en la reflexión, ¿no? Si realmente todo está cambiando, o como les he tratado de ejemplificar, pues hay cosas que no cambian o se mantienen en una constante dentro del universo, ¿no? En las matemáticas hay cosas que hay números, hay ecuaciones que siempre van a ser una constante para poder explicar el movimiento de los astros del universo. Pero vamos a suponer, vamos a dejarlo en que todo cambia, vamos a aceptar que todo en el universo, todo cambia, todo se mueve y que todo tiende a un cambio. Entonces aquí la pregunta que hay que hacer es si todo está cambiando al mismo ritmo, a la misma velocidad. Me estoy yendo un poquito rápido, estoy tratando yo de irme un poquito rápido porque me dicen que es nada más como una hora y esta presentación yo ya la di hace un tiempo, hace un tiempecito y me llevé más tiempo. Entonces, disculpen ustedes si me voy así como muy rápido, pero es para poder estar dentro de los límites del tiempo. Bueno, entonces, hablando de que si todo está cambiando al mismo ritmo o a la misma velocidad, tenemos unos trabajos de investigación del doctor Alfredo López Austin. Sí, el maestro Alfredo López Austin es un historiador de profesión y es una persona que se ha dedicado y se ha enfocado a los estudios del México antiguo, principalmente, y sobre todo a la parte que obedece a la cosmovisión. Sea probablemente el doctor Alfredo López Austin una de las personas
más conocedoras, más especializadas en cuanto al tema de cosmovisión en el México antiguo. Y entre varios de los trabajos que tiene, publicó una serie de artículos en la revista Arqueología Mexicana, precisamente sobre cosmovisión mesoamericana. Y él en estas revistas de arqueología mexicana nos habla de lo que es la cosmovisión y ahí es donde él nos habla de lo que es el núcleo duro y de y cómo se manifiestan los cambios, ¿sí? Entonces, en general, digamos que el maestro Alfredo López Austin nos está diciendo que no todos los cambios se suceden a una misma velocidad o a un mismo ritmo en una estructura. Entendamos ahorita para nuestros propósitos que la estructura es la danza azteca, ¿sí? O sea, no todos los cambios que se están sucediendo al interior de la danza azteca están sucediendo al mismo ritmo o a la misma velocidad. Que los cambios pueden ser acelerados para algunos elementos dentro de la misma danza azteca y pueden ser muy lentos para otros elementos de la danza azteca. Y bueno, aquí habría que aclarar también cuáles son esos elementos de la danza azteca, ¿verdad? Y más adelante los vamos a mencionar, pero vayan ustedes, pues pensando cuáles son todos esos elementos que conforman el universo de la danza azteca. Nos dice el maestro Alfredo López Austin que existen elementos de una estructura que se resisten al cambio. Y esta es la parte fundamental y esa es la parte clave, ¿no? Entender y conocer, saber cuáles son esos elementos de una estructura que se están resistiendo al cambio. Estos elementos que se resisten al cambio son los que precisamente el doctor Alfredo López Austin ha llamado y ha definido como el núcleo duro. Eso es el núcleo duro, aquellos elementos de una estructura, en este caso de la danza azteca, que se resisten al cambio, tanto en el tiempo como en el espacio. Es decir, su ritmo de cambio es muy, pero muy lento. Vaya pues, entonces el núcleo duro es la esencia pura de esa estructura, es la parte identitaria, es la parte del rostro y del corazón, es la parte que le da identidad a esa estructura, precisamente esos elementos que conforman el núcleo duro. Mientras estos elementos se resistan al cambio, entonces la estructura se mantiene, entonces la esencia se mantiene. Mientras estos elementos se resistan, la esencia ahí sigue, ahí permanece, aunque haya otros elementos que estén cambiando y muchos de ellos a una velocidad mayor. Cuando todo esto haya cambiado, incluso los mismos elementos que conforman ese núcleo duro, entonces simplemente esa estructura deja de existir, ya no va a existir más. Y hablando en términos de danza azteca, pues cuando los elementos que componen la esencia de la danza azteca hayan cambiado también, pues compañeros de la danza, esto ya no será danza azteca o danza mexica o danza chichimeca o danza anahuaca, llámenle como ustedes gusten, la danza de los antiguos mexicanos, mixtotilistli, neftotilistli, macehualistli. Simplemente cuando estos elementos del núcleo duro dejen de existir, deja de existir esto que tanto amamos. Bueno, ¿y cuáles son esos cambios? ¿Cuáles son esos cambios que se han dado en la danza azteca? Esas transformaciones, esas modificaciones que se han dado en estos últimos años, en estas últimas décadas. Pongo aquí solamente como ejemplo algunos de ellos. Pongo algunos de los cambios que se han observado en estos elementos. Por supuesto que puede haber más y por supuesto que tal vez algunos estén o no de acuerdo con esta lista, pero estos son los cambios que su servidor ha observado en estos 30 años de estar en la danza. Entonces, han habido cambios y transformaciones en sus formas, en sus maneras. Una vez le preguntábamos a un maestro, oiga maestro, ¿qué es más importante, la forma o el fondo? Porque forma y fondo van juntos, van de la mano. Y nos dijo las dos son igual de importantes. Si afectas la forma, afectas el fondo. Si afectas el fondo, afectas la forma, es decir, la esencia. Entonces han habido muchos cambios en las formas y maneras de hacer la danza, en las maneras del ritual, de la ceremonia, de muchos de sus elementos. Uno de ellos, las danzas mismas en sí han cambiado, ¿sí? No son las mismas danzas. No son las mismas danzas de hace 30 años a como se están haciendo hoy, a cómo se ejecutan. Ahorita vamos a entrar en detalle con este elemento. Llevar o guiar una danza también ha cambiado.
ya no es lo mismo como se hacía pues hace varios años. No es la misma manera de llevar o guiar una danza. Los rituales de apertura y cierre de una ceremonia también han tenido cambios, han tenido transformaciones. La forma de colocar el momostli, el altar, también ha cambiado. Uno pensaría que estos elementos considerados tan sagrados como es, por ejemplo, el altar donde está el fuego, donde se representa y se simboliza a Xiuhtecuhtli, el señor del fuego, que es una representación de Tonatiuh, del sol, que es vaya pues, el fuego es la vida misma, el movimiento, ¿no? Que estos elementos tan sagrados sufran cambios. Uno no podría dar crédito, pensar que estos elementos pudieran cambiar y sin embargo han cambiado en muchos de sus aspectos. Algo tan sagrado como es el saumador, el fuego, pensando nosotros en que conservamos una tradición, pues la realidad es que nos vamos a dar cuenta de que no conservamos una tradición. Bueno, el atuendo del danzante ha sufrido muchos cambios. Yo creo que este elemento es uno de los que más cambios ha tenido, uno de los que más ha sufrido transformaciones, pero fíjense que yo creo que hay cambios que en realidad sí se justifican y hay cambios que no se justifican. Hay cambios, creo que todo cambio debe estar fundamentado en fuentes confiables. Es decir, si nosotros los danzantes estamos tratando de retomar una práctica que hacían los antiguos mexicanos, entonces vamos a tratar de incorporar todos sus elementos culturales pues de esta práctica. Entonces, esto requiere una investigación, un trabajo de investigación, un trabajo de búsqueda, un trabajo de fuentes de información que te diga cómo fue la vida de los antiguos mexicanos, su cultura, su sociedad, sus artes, lo que ellos practicaban, por supuesto, entre ellos la danza. Entonces, tú vas a tratar de informarte, de conocer, de saber, acercándote a fuentes confiables. Y si estas fuentes son confiables, vas a tener fundamentos para entonces sí poder hacer cambios. Por supuesto que hay cambios que van a ser positivos siempre y cuando estén fundamentados, vaya pues, estén fundamentados. Creo que aquellos cambios que no se fundamentan son los que hay que cuestionar, son los que hay que reflexionar si los seguimos dejando en la danza o no, aquellos cambios que no se fundamentan. Pero el atuendo me parece que en algunos momentos de su historia, sí, se fundamentan y en algunos otros simplemente no encuentran fundamentos. Eso de ponerte en tu tocado, en tu copili, la cabeza del depredador, de esta película de Depredador, he visto danzantes con atuendos de depredador, he visto danzantes, con todo respeto, perdón, disculpen si no quiero ofender a nadie con su atuendo, ¿no? Pero bueno, solamente fue una mención, un ejemplo. Creo que hay atuendos que no se justifican y creo que hay atuendos que sí justifican el cambio. La cuestión del merecimiento, la cuestión del ganarse las cosas, la cuestión del derecho a, es algo que me parece que es una de las cosas que más se está perdiendo en la danza. Una de las cosas que más se han transformado, se han cambiado. Bueno, esta ni siquiera ha cambiado, esta se está quedando en el olvido, en el olvido. Antes, cuando yo comenzaba a danzar, por darles un ejemplo, o sea, el ser merecedor, entender el merecimiento, el que tú te ganes las cosas, ¿sí? Antes, para que tú pudieras usar pluma, te decían que tenías que tener por lo menos un determinado tiempo en la danza para usar pluma, por lo menos 4 años. Te decían 4 años para usar pluma, 4 años para atuendarte, para usar un atuendo, o 4 años para pintarte el rostro, para empezar a usar pintura en el rostro, por lo menos 4 años en la danza. Por lo menos 4 años para que te siembres tu nombre, para que obtengas un nombre mexicano. Por lo menos deja pasar 4 años, tienes que hacer merecimiento, ganarte las cosas. Hoy, actualmente, en día, vemos jóvenes, personas, compañeros que no tienen ni un año en la danza y ya traen el superatuendo con un montón de plumas, superatuendados, ya pintados del cuerpo, pintados del rostro. No tienen ni siquiera un año en la danza. Perdón, yo sé que a muchas personas
no estarán de acuerdo con esto que estoy diciendo, pero estoy hablando de los cambios y transformaciones que ha habido en la danza a lo largo de todo este tiempo. Para las personas que son nuevas en la danza, les digo que tienen pocos años, ellos dirán, no, pues yo siempre he visto las cosas igual, yo así llegué, así lo aprendí, así lo vi, y sí es cierto, o sea, muchos danzantes toman lo que ven en el momento en que llegan y cómo decirles, ¿no? O sea, perdón, disculpa, pero es que no porque veas que así lo estén haciendo unos, ya signifique que así tenga que ser, o sea, que sea lo correcto o lo adecuado. ¿En qué nos vamos a basar para decir lo que es lo correcto o lo adecuado? Bueno, pues en las fuentes, que hay muchas. Y para los que tenemos ya mucho tiempo danzando, que hemos podido observar estos cambios. Bueno, no me quiero adelantar, bueno, sigo mencionando nada más los elementos, algunos elementos que han sufrido cambios, transformaciones, el ritmo o el toque del huehue, ese también ha cambiado en el tiempo. Actualmente todas las danzas se tocan muy rápido y también se hacen con redobles. Yo recuerdo cuando comenzaba a danzar que muchas danzas, muchos toques del huehue, muchos eran suaves, eran sobre todo las danzas ceremoniales, las danzas de tipo de corte ceremonial, se danzaban de una manera suave, despacio, lenta, muy marcados los acentos y muy marcado también lo que es el toque de la base y el toque de la flor. No se tocan de la misma, o no se tocaban de la misma manera, al mismo ritmo, al mismo volumen. Vaya, pues el toque de la base tenía un volumen, el toque de la flor tenía un volumen. Eh, las danzas ceremoniales se tocaban más pausadas, no se tocaban rápidas. Hoy todas las danzas las quieren tocar rápido, todas. Es más, ya ni existen las danzas ceremoniales. Las hemos aniquilado con el toque del huehue. Ya no existen las danzas ceremoniales. La danza de Tonantzin, por ponerles un ejemplo, que era una danza muy marcadita, muy suave, una danza dedicada a la madre tierra, Tonantzin. Una danza marcadita, suavecita, bien llevadita, con sus ritmos en el base y la flor. Hoy la danza de Tonantzin, al menos en lo que son los grupos de mexicanidad, en los calpulis, en la mexicayot, la danzan como si fuera una danza guerrera, rápido. Por darles un ejemplo, no existían los redobles, prácticamente no. Si había redobles en el huehue antiguamente, era únicamente para indicar el cambio de las flores, ¿sí? El cambio de una flor a otra flor, se redoblaba. Para indicar un rompimiento, un cambio en el ritmo, en la velocidad del huehue, se redoblaba. Para, el danzante lo entendía. Pero ahora el redoble se usa en todas las danzas. Es solamente un ejemplo. La actitud del danzante, la cuestión del respetar muchas de las formas antiguas, de respetar a tus compañeros, de respetar las formas del ritual, de respetar las ceremonias, de respetar un círculo de danza, de respetar tantas cosas, también ha cambiado. Los elementos, los 4 elementos que ponemos en el altar, en el momostli, el cargo de portar un elemento, ha habido modificaciones, ha habido transformaciones. La saumadora, antes la saumadora era la que se encargaba de poner todos los elementos en su altar, en el momostli, ¿sí? Ella ponía el fuego y aparte del saumador, ella también ponía en una jicarita, ponía agua, ponía una veladorcita, ponía ahí algún jade, alguna obsidiana para representar el elemento tierra, pero ella se encargaba de poner todo. No existía el cargo de portadora de agua, la de la agüita, no existía ese cargo, no existía la de la tierrita, la portadora de tierra, no existían esos cargos. Estos cargos se crearon o se inventaron posteriormente. La velación, aquí en este caso quiero hablar más de los grupos de mexicanidad, porque en la tradición conchera pues ellos merecen todo mi respeto. Por supuesto que como en todo, hay partes de luz y hay partes de oscuridad, ¿sí? Así como la mexicanidad. Tal vez haya muchas cosas que observar, que reflexionar, que analizar. Tal vez la mexicanidad esté cometiendo algunas cosas ahí medio raras y extrañas. La mexicanidad también tiene puntos muy buenos, tiene puntos muy positivos. De igual manera, la tradición conchera tiene puntos muy positivos y también tiene algunos puntos ahí medio oscuros, ¿no? Pero lo que es la práctica de la velación, pues ellos la han conservado. Si la velación hemos aprendido a hacerla, ha sido gracias a la tradición conchera. Ellos conservaron esta práctica por cientos de años, entendiendo que la velación es un ritual propio de los antiguos mexicanos. El problema con los calpulis es que se creía que la velación era un rito puramente católico, ¿no? De hecho, todavía muchos calpulis no incorporan la velación en sus ceremonias.
Y aquí hablo de la velación como un cambio positivo, como un elemento de la estructura del México antiguo de manera cultural que varios carpules poco a poco han ido incorporando a sus prácticas, la velación. Eh, bueno, por supuesto que de esta lista como de 10 elementos que menciono, pues no los voy a, no va a dar tiempo de tratarlos todos, cada uno de ellos sería un tema, ¿verdad? Si nos pudiéramos a poner a platicar, a charlar con varios compañeros, cada uno de estos temas, nos llevaríamos, pues yo creo, más de una hora, cada uno nos llevaría, porque cada quien va a tener su interpretación, cada quien va a tener su sentir, su forma de ver esto, de observarlo, de decir esto sí, esto no, esto me parece, esto no. Entonces, cada uno de estos elementos nos llevaría bastante tiempo. Entonces, no los voy a abordar todos, pero sí voy a abordar lo que me parece, a mi parecer, me parece que tiene más relevancia. Bueno, no relevancia, sino quiero yo tratar estos temas principalmente, ¿sí? Estos tres. Y uno tiene que ver con las danzas, por supuesto. Las danzas han cambiado mucho sus pasos. La danza de Coatlicue, por ejemplo, por mencionar un ejemplo, es solamente un ejemplo, pero podríamos dar muchos ejemplos de cómo han cambiado las danzas con el tiempo. La danza de Coatlicue es prácticamente una danza que se creó en el año de 1995. Y esta danza, yo la vi yo la vi 10 años después, eh, allá por la región de los volcanes, allá por la región de los volcanes, la vi 10 años después, y era completa y totalmente otra danza, otra danza. Sí, le estoy hablando de 1995 al año 2005. ¿Y cómo es posible que una danza en 10 años haya cambiado todos sus pasos, todas las flores, las flores con las cuales se construyó, se estructuró la danza de Coatlicue? En 10 años lo único que podíamos decir que era de Coatlicue era el toque. Tan, tacatán, tacatán, tan, tacatán, tacatán, taca, taca, ta. Nada más, era lo único que se mantenía, porque de ahí en fuera todo lo demás había cambiado, todos los pasos. No es posible que en 10 años, nosotros que nos decimos que formamos parte de una tradición y que conservamos, ¿verdad?, elementos a través del tiempo. O sea, ¿cuál tradición, compañeros? ¿Cuál tradición? No sabemos, no entendemos qué es una tradición, no sabemos qué es conservar, no sabemos qué es darle continuidad a algo. Esta danza cambió por completo. Por ponerles un ejemplo, eh, la danza de Tezcatlipoca que hacemos en la danza de mexicanidad, esta danza, pues yo la conocí más o menos por ahí de 1993 aproximadamente, 1993, cuando estaba yo danzando con los compañeros de Tlatelolco, con el grupo Iztacuautli, Águila Blanca de Tlatelolco. Yo conocí una estructura de esta danza de Tezcatlipoca y recuerdo que hay una flor donde haces sentadilla y luego te abres, te levantas abriéndote completamente de piernas lo más que puedas. Recuerdo esta flor en Tezcatlipoca y vi cómo, y tiene su forma de hacerse. Esta flor, con el paso de los años, se la cambiaron a Tezcatlipoca. Solamente estoy dando ejemplos, ¿no?, de algunos pasos que han cambiado. Ha pasado con todas las danzas y con varios pasos, pero esta flor se la cambiaron y la transformaron en una flor que es propia de la danza de Centli, de maíz. Una danza que es propia de Centli se la llevaron a la danza de Tezcatlipoca. ¿Por qué? ¿Cómo ocurrió eso? Quiero decirles que hay pasos, hay flores. No crean ustedes que todos los pasos de la danza azteca se hacen para todas las danzas. En eso hemos caído actualmente, ¿no? De pronto vemos una danza, otra danza y tiene los mismos pasos, los mismos movimientos. ¿Son así todas las danzas? ¿Así deben ser? Claro que no. Ahora actualmente todas las danzas tienen los mismos pasos, pero hace 30 años, hace 20 años no era así, compañeros. Hay danzas que tienen pasos que son exclusivos de ellas, propios de ellas, que no vamos a encontrar en otra danza más que en esa, porque es parte de esa danza, porque es su esencia. Es más, muchos de esos pasos son lo que le están dando el nombre a esa danza, forman parte de su simbolismo de esa danza. Estos pasos que son propios y exclusivos de una danza se han perdido con el tiempo, se han alterado
y algunos otros pasos se han cambiado a otras, se han llevado a otras danzas. Los movimientos, también han cambiado, ¿no? No es la misma manera de expresión corporal como se hacía hace 20, 30 años a como se está haciendo actualmente. El movimiento corporal, uno podría decir, no, pues yo me muevo como quiera, hazlo de corazón, mientras lo hagas de corazón, como tú lo sientas, así va. Pero, compañeros, hay que observar que la danza azteca es producto de una sociedad, es reflejo de una sociedad guerrera y reflejo de una sociedad agrícola, y tiene en su estructura se conserva su forma de expresión. Como esto no lo entendemos, ni lo sabemos, ni nadie nos lo enseña, entonces terminamos moviéndonos como, como querramos, como te dicta el corazón, como lo sientas. Empecé a observar que algunas danzas dedicadas a animales, ¿sí? Los compañeros empezaron a hacer la imitación del animalito. No, pues es que si es la danza del conejito, tengo que hacerle como conejo. Si es la danza del sapito, tengo que hacerle como sapito, tengo que hacerle como rana. Si es la danza tal cual animal, tengo que hacer el animal. No, perdón, discúlpenme, pero no necesariamente. Y les pongo un ejemplo rápido, bueno, según yo, rápido, ¿sí? Piensen ustedes en todas las formas de expresión del México antiguo. Piensen ustedes, por ejemplo, en la escultura, en el tallado en piedra. Ese tallado en piedra, ese tallado en la escultura es muy diferente al tallado en la escultura europea. Piensen ustedes, por ejemplo, en el David de Miguel Ángel Buonarroti. Ahí se representa la realidad del cuerpo humano tal cual. Los europeos, los occidentales en aquel tiempo trataban de reflejar, plasmar la realidad tal cual era en sus obras artísticas, escultóricas. Ustedes vean los cuerpos bien delineados, casi como moldes, ¿no?, del cuerpo humano. Ustedes vean la Coatlicue. Ustedes lo que ven en la Coatlicue es el reflejo de un pensamiento abstracto, de un pensamiento, de una cosmovisión que va más allá de lo literal, que va más allá de lo material, que va más allá de lo tangible. Los mexicanos, a través de sus obras escultóricas, expresan una cosmovisión profunda de la vida, de la muerte, del universo, de los ciclos de existencia. Eso se refleja en la Coatlicue. Muy diferente al David de Miguel Ángel. Las expresiones artísticas hablan sobre una cultura, sobre una sociedad. En el México antiguo, en la escultura, lo que observamos es la expresión de un pensamiento abstracto y profundo, y no de un pensamiento literal, como en el caso de los europeos. Así como en la escultura, así pasa con los códices, con la pintura. Ustedes vean las pinturas de Leonardo da Vinci y van a observar cómo tratan de reflejarse la realidad, pero vean las pinturas de los tlacuilos, de los antiguos mexicanos, y no vamos a ver escenas, pinturas donde se trate de reflejar la realidad, sino encontramos símbolos, expresiones abstractas, regreso nuevamente a ese término, simbólicas, muy simbólicas. ¿Por qué? Porque así era la cultura del México antiguo, una cultura con una cosmovisión que ve más allá de lo que están viendo sus ojos, trata de entender la vida y la existencia de otra manera, es una cultura abstracta, metafórica, simbólica, y así lo manifiestan los códices. Y así también la lengua náhuatl. La lengua náhuatl se habla de que hay varios niveles, ¿no?, en su comprensión, nivel literal, nivel metafórico, nivel filosófico. La lengua náhuatl es muy metafórica, habla con muchas constructuras simbólicas la lengua náhuatl, porque es reflejo de esa cultura. Y así como se refleja en la escultura, en la pintura y en la lengua, la danza no escapa a esa forma de expresión porque es producto de la misma cultura y de la misma sociedad. En la danza no se intenta representar la realidad tal cual, haciendo mímica, haciendo imitaciones de animalito. No, la danza tampoco escapa. La danza también va a ser metafórica, abstracta y simbólica. Y la danza solamente va a dejar entrever un poco, ¿sí? Un poco va a dejar entrever, porque siempre estas producciones artísticas siempre van a estar tratando como de esconder, de mantener, de llevar el secreto de su conocimiento en su estructura. No sé si me explico. Bueno, los tiempos en la danza también han cambiado. Los tiempos, entiéndase, bueno, la danza de fuego, por ejemplo, es de 4x4, 4 tiempos en la base por 4 tiempos de la flor. Espero me explique y espero me comprendan. La mayoría, esta charla, esta plática es para danzantes,
y danzantes que ya tienen tiempo y creo que sabemos de lo que estamos hablando cuando hablamos de los tiempos en la danza, ¿no? Si yo les digo, ¿cuál es la estructura de la danza de fuego? 4x4, ¿no? Y ya sabemos de qué estamos hablando. Eh, entonces, estos tiempos también se han modificado, los han alterado, personas han cambiado estructuras en los tiempos, algo que podríamos decir que es inimaginable, que no podemos pensar que alguien esté cambiando la estructura de los tiempos en la danza, lo están haciendo. La danza de Mestli, por ponerles un ejemplo, la que muchos llaman erróneamente Koyolxauhqui, no se llama Koyolxauhqui esa danza, ni tampoco se llama Luna Vieja, ni Luna Viejita, ni Mestli, se llama Mestli, nada más así, a secas, punto, Mestli. ¿Que hay otra danza de Mestli? Sí, hay dos de Mestli. Pero esta danza, así se conoce, Mestli, también, nada más. La que hoy llaman muchos Koyolxauhqui. Esta danza de Mestli, su estructura es de 2x4, ¿sí? O sea, hablo en general, 2 tiempos de la flor por 4 tiempos de la base. Mestli. Y si no queda claro, pues les hago aquí el toque, ¿no? Mestli, 2 tiempos de la flor. Taca, 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 tan, 1. Taca, 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 tan, 2. Por 4 tiempos de la base. Taca, 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 tan, 1. Taca, 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 tan, 2. Taca, 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 tan, 3. Taca, 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 tan, 4. 2x4. Esos son los tiempos de la estructura de la danza de Mestli. Y cada tiempo, a su vez, se compone de más microtiempos. En el caso de la danza de Mestli, sus 2 tiempos o cada tiempo se compone de 8 microtiempos, ¿sí? Si nosotros observamos, dividimos ese tiempo, vamos a ver que se compone de 8 microtiempos. Taca, 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 tan, son 8 microtiempos. Todo eso hace un solo tiempo. Y así, el tiempo del paso base, taca, 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 tan, que es 1, ese tiempo a su vez se descompone en 4 tiempos. Taca, 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 tan, 4 microtiempos. Entonces, me tocó ver en Ixcatiopan este año, con todo respeto para las personas que hicieron la danza de Mestli, que alteraron esta estructura. No la hicieron de 4x4, sino que, perdón, no la hicieron de 2x4, sino que la hicieron de 4x4. ¿Por qué? Si esta danza, por años, se ha conservado en una estructura de 2x4. Y esto es por ponerles un ejemplo. O sea, hay danzas que por muchos años conservaron una estructura en cuanto a los tiempos. ¿Por qué ahora se están alterando los tiempos de la estructura de las danzas?